Hola nuevamente, el video de hoy va a ser también charladito, no voy a leer esta vez. Quiero hablar hoy sobre tres conceptos básicamente que creo que son importantes en los debates no solamente bioéticos contemporáneos. Como saben algunos de ustedes, yo trabajo en bioética, en el departamento de bioética de la Universidad del Bosque, y muchas de las discusiones que tenemos tienen que ver con un concepto central en la teoría bioética, pero que hace parte de nuestras intuiciones comunes políticas, jurídicas, éticas de distintos tipos, y es el concepto de autonomía. Entonces quiero hablar hoy un poco sobre el concepto de autonomía, el concepto de relacionalidad y el concepto de interdependencia, siempre pues a la luz de la pandemia y las cosas que están ocurriendo contemporáneamente. Quería entonces empezar un poco charladito, hablando un poco de este concepto. El concepto de autonomía es un concepto muy grueso, muy grande, que tiene larguísima tradición en la historia de la filosofía, y no voy a buscar acotarlo completamente. Fuentes bibliográficas hay de diversísimos tipos, aunque digamos la fuente más clara cuando se habla de autonomía, de quien más robustamente propuso el concepto, fue Immanuel Kant. Yo no voy a hablar particularmente de la versión kantiana, es una versión que es muy interesante y que depende de una concepción antropológica particular que creo que puede tener muchísimas ventajas, pero que quizá sería adentrarnos en algo que en este momento no es necesario. Una de las cosas que hay que decir sobre la autonomía en términos del sentido común de lo que entendemos por el término de autonomía es que es un valor central de nuestra manera de relacionarnos política e ideológicamente. Como he hablado yo en videos anteriores, el hecho de que nosotros vivamos en democracias liberales que ponen mucho valor sobre el sujeto y sobre la individualidad hace que la autonomía, es decir, la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos, de producirnos a nosotros mismos leyes que nos gobiernan nuestro propio comportamiento, ¿no? Esa es como una definición más o menos técnica, constituye un valor central. ¿Por qué? Porque decimos, si el objetivo de la organización política, de una organización política democrática liberal, es proteger las libertades, es decir, las capacidades de los sujetos o de los individuos para hacer lo que mejor les parezca, por supuesto con limitantes, pero esta es la cosa, entonces un valor central va a ser la autonomía. Una labor del sistema político, una labor del sistema jurídico va a ser garantizar que los seres humanos podamos ser autónomos en un sentido, es decir, decidir por nosotros mismos. Y esto es una cosa que no puede perderse de vista, aunque hay muchas perspectivas críticas, y parte de lo que quiero hablarles hoy tiene que ver con la insuficiencia del concepto en términos éticos en muchos respectos. Jurídicamente es un concepto muy importante, porque fíjense que tiene que ver con tener garantías para poder decidir sobre sí mismo o sí misma, es decir, cómo quiero vivir mi vida, cómo quiero peinarme el pelo, cómo quiero estudiar, qué tipo de ideología política quiero profesar, qué tipo de vida quiero estructurar para mí misma. Pero tiene que ver también con poder tomar decisiones sobre mi propio cuerpo. ¿Mm? Y entre las decisiones sobre mi propio cuerpo están, por supuesto, los casos que generan muchísimo debate. La posibilidad de interrumpir un embarazo en caso de tener un útero, ¿cierto? Si tengo un útero y entonces en ese útero se inicia un proceso de gestación, parte de la autonomía supone que, siendo ese mi útero y el proceso de gestación se está dando en mi cuerpo, debo poder ser autónoma de decidir si seguir o no seguir con él, con ese proceso. También tiene que ver con preguntas sobre si, por ejemplo, en casos de una enfermedad crónica terminal o una enfermedad degenerativa, yo tengo la autonomía o tengo la capacidad de decidir sobre mi propio cuerpo en términos de rehusar tratamiento posterior o incluso solicitar el fin de mi propia vida, anticipar o dar ciertas herramientas para terminar con mi vida. Pero también tiene que ver con, por ejemplo, autonomía sobre el propio cuerpo, quiere decir no estar obligada o obligado o obligade a tener sexo si no deseo hacerlo, no estar obligada o obligade a que imágenes de mi propio cuerpo, de mi cuerpo, se proyecten en internet. Y entonces aquí hay un debate interesante sobre la maternidad y la paternidad online, que significa cuánto derecho tenemos sobre los cuerpos de nuestros hijos o hijes, pues, para dejarlos en internet. Y ahí hay un montón de debates, pero fíjense que es un concepto central para hablar de la libertad individual. Y por eso, a pesar de que uno puede ser crítico en términos de garantía de derecho, de garantía de posibilidad de determinarse a sí mismo, jurídicamente y políticamente es un concepto muy importante. Hay que decir, sin embargo, que estamos hablando de una posibilidad de determinarse a sí mismo, o sí misma, pues, o sí misme, y eso quiere decir que se está poniendo una gran confianza sobre la subjetividad o la individualidad para, de hecho, darse esas posibilidades de determinación. Vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero simplemente quiero llamar la atención sobre este asunto que nos dice que somos libres de hacer de nosotros y con nosotros lo que nosotros queramos. Y eso supone que podemos querer hacer de nosotros algo.
Por otro lado, entonces, está el valor central que tiene la autonomía en ciertas intuiciones morales o ciertas intuiciones éticas que tenemos, es decir, sobre cómo concebimos lo que es vivir una vida buena o vivir correctamente o actuar de buena manera. En parte porque la autonomía, esta capacidad de tomar decisiones, de darnos a nosotros mismos una ley sobre qué hacer, tiene que ver con, como decíamos la vez pasada, la capacidad de decidir. Y cuando hablamos de decisión, hablamos de un montón de cosas, pero principalmente me voy a concentrar en este momento en dos. La primera es una noción básica de libertad, y una noción básica de racionalidad. La posibilidad de tomar decisiones supone que somos en algún sentido libres. Y me interesa sobre todo, como para vincularlo con el aspecto jurídico que hablábamos antes, esta libertad política de poder decidir, ¿sí? Que no tengamos una coacción o una coerción externa, institucional, estatal, social, cultural, para tomar decisiones, y ahorita vamos a eso. Y la otra es una libertad en términos, digamos, mucho más concretos, casi que materiales, ¿sí? La posibilidad fáctica de hacer las cosas que queremos hacer. Por otro lado, entonces está la idea de la racionalidad y tenemos diversas teorías morales y diversas teorías epistemológicas y diversas teorías antropológicas a lo largo de la historia de la filosofía, es decir, que nos hablan sobre qué es la buena vida, qué significa el conocimiento y qué significa ser un ser humano, qué es esto de racionalidad, y tenemos como distintos grados de robustez, de cosas que nos piden de distinta manera, desde una cosa puramente instrumental, la racionalidad entendida solamente como la adecuación de medios afines, hasta una concepción muy alta, muy sofisticada, muy robusta, muy cargada, como la kantiana, en la que la racionalidad es una capacidad, digamos, pura de, básicamente, formularse a sí mismo una ley universal. Yo voy a hablar de una noción más o menos intermedia de racionalidad que creo que es, mis gaticos, creo que es la más operativa, la que más comúnmente usamos, y me remonto nuevamente a lo que decía Aristóteles, porque como les conté, yo soy aristotelista, es una deformación profesional, y entonces voy a hablar un poco de cómo la noción de racionalidad involucra básicamente la adecuación de medios afines y también la posibilidad de producir conocimientos generales, no necesariamente universales, pero sí la posibilidad de plantear una suerte de generalidades o de principios provisionales que nos adecúan más o menos la acción, nos permiten establecer planes o hacer estrategias. Entonces, para que una acción, digamos, podríamos llamarla autónoma, si le quitamos mucho de la carga, vamos a decir que es una acción voluntaria, una acción que decidimos, necesitamos entonces por lo menos tres cosas. Que no se dé por coacción, es decir, que nadie nos esté forzando a hacer algo. Y un ejemplo muy claro es, uno no dice que actúa voluntariamente. Si, por ejemplo, una mano que no es de uno, le agarra su mano y ¡fum!, se la empuja y lo lleva a hacer algo. Esta no es una acción mía, entonces, sino que estoy siendo forzada a hacerla. Por coerción, es decir, bajo amenaza o bajo chantaje o bajo manipulación. Una decisión no puede ser autónoma si está hecha por coerción. Aristóteles va a llamar a esas acciones mixtas, es decir, medio voluntarias, medio involuntarias. Y una acción para ser autónoma o para ser voluntaria plenamente necesita no hacerse en ignorancia. Y esto es supremamente importante, porque si ustedes se fijan, cuando nosotros pensamos en qué significa tomar una decisión, normalmente vamos a decir que una buena decisión, una decisión racional, una decisión justificada, una decisión autónoma, es una decisión en la que sabemos qué estamos haciendo, sabemos qué queremos hacer y sabemos más o menos anticipar qué se puede. Y este rasgo de la autonomía va a ser sumamente importante en la bioética y estructura parte de las cosas centrales como el consentimiento informado. Yo solo puedo tomar una decisión sobre si someterme a un tratamiento, por ejemplo, experimental o no, o sobre si voy a entregar mis datos personales a la gran corporación, no voy a decir cuál, si tengo conocimiento suficiente para tomar esa decisión. Y entonces, una vez se tienen estas características, podemos decir que estamos actuando de manera autónoma, digamos, de manera voluntaria plenamente. Y una de las preguntas que nos hace entonces es, bueno, ¿y esta capacidad de actuar autónomamente o de actuar voluntariamente en un sentido pleno, de dónde sale? ¿Cómo se produce? ¿Cómo llega uno a ella o nace con ella? Es una cosa que está dada, es parte de la naturaleza humana, ¿de dónde sale? Y estas preguntas son importantes porque usualmente lo que nosotros creemos en términos puramente teóricos es que los seres humanos, en tanto que seres humanos, somos capaces de tomar decisiones sobre nosotros mismos. Y esta es una concepción antropológica muy bella, sin duda, muy esperanzadora, que nos dice todo ser humano tiene la capacidad, ¿sí?, racional y la libertad de decidir sobre cosas importantes, ¿cierto? De darse a sí mismo una ley de comportamiento, de decirse a sí mismo cómo quiero ser, cómo quiero actuar, cómo debería actuar y proceder a hacerlo. Pero una de las críticas que se hace a este concepto tan robusto, tan cargado metafísicamente, tiene que ver justamente con la idea de que la autonomía o la capacidad de actuar de manera voluntaria plenamente
tiene unas limitaciones materiales, tiene unas limitaciones sociales, tiene unas limitaciones políticas, tiene unas limitaciones que voy a llamar estructurales. Si nosotros nos quedamos con la definición más básica de autonomía, y quiero simplemente decir esto, esta es la más básica, es la menos cargada, es la menos robusta, que es la capacidad de tomar decisiones, la capacidad básica de agencia, es evidente que hay ciertas condiciones que hacen más difícil decidir sobre ciertas cosas y particularmente sobre el tipo de vida que uno quiere vivir y particularmente sobre el tipo de acciones que uno puede o no hacer. Y entre esas condiciones están, por ejemplo, la pobreza, la enfermedad, la marginalidad, es decir, ser marginado de su sociedad, no participar de los espacios públicos, no tener una voz en la toma de decisiones. Está la explotación en términos no solamente laborales, sino económicos, sexuales, psicológicos, porque ser una persona explotada implica que uno tiene poca voz. Uno tiene cero voz respecto de quién lo explota o quién la explota. Y existe también una categoría que Iris Marion Young pone, que a mí me parece muy importante, que reúne varias de estas condiciones, que se llama la opresión. Resulta que en condiciones de opresión es muy difícil, si no imposible, ser autónomo, autónoma o autónome. Y esas condiciones de opresión son condiciones que no dependen de la voluntad de los sujetos. Es decir, que no es simplemente decir voy a decidir un buen día de estos que no estoy enferma, voy a decidir un buen día de estos que no hago parte de las clases explotadas, voy a decidir un día de estos que voy a tener voz en los debates públicos, porque eso no depende de la voluntad. Y esta es una de las cosas muy importantes que se les dice a los teóricos de la autonomía como valor central, y es la autonomía no es algo dado, no es algo que simplemente se puede reclamar. Hay quienes dicen también, por ejemplo, en los debates feministas, que por eso no es tan chévere hablar de empoderamiento, porque parece que uno simplemente pudiera tomarse el poder, como si el poder fuera una cosa que estuviera por ahí repartida por el mundo y uno simplemente lo agarrara, y no que está estructurado institucionalmente en términos de prácticas y creencias de una cantidad de otros y otras y otros y de digamos, unas entidades no personalistas, ¿sí?, que hacen que sea posible o imposible tomar decisiones sobre uno mismo. Y entonces, la impotencia, la incapacidad de decidir, la falta de autonomía que se presenta cuando uno está en condiciones de opresión, hace que con mucha frecuencia entonces se asuma una postura paternalista, condescendiente o autoritaria respecto de las personas que no pueden ser autónomas. Y fíjense que aquí vamos a tener un montón de problemas, porque cuando pensamos en este momento en la crisis que se nos viene y la crisis que estamos viviendo por cuenta de la pandemia, nos vamos a dar cuenta que muchas de nosotras que estamos en casa, que estamos preciándonos de poder autónomamente quedarnos en casa, ¿sí?, guardar cuarentena, y decimos, es un valor central la autonomía, poder decidir, lo que yo estoy haciendo es una acción responsable y plenamente buena, mientras que quienes no lo hacen están actuando de manera heterónoma, inmoral de ciertas maneras. Tenemos que tener en cuenta que las limitaciones estructurales, materiales, sociales y culturales que precluyen esa autonomía, son lo que hace que estas personas no puedan tomar la decisión. Pensemos por un momento en que hay personas en este momento que están enfermas de otras condiciones que no son el coronavirus, y que necesitan urgentemente ir a un médico y que además están en condiciones de precariedad y entonces necesitan movilizarse en el transporte público, o necesitan estar en la calle, o necesitan hacer una cantidad de cosas que hacen que no puedan tomar la decisión de quedarse en casa. Hay personas, de nuevo, lo digo nuevamente, hay personas que viven del diario, que no pueden simplemente darse a sí mismos una ley y decir, yo querría comportarme de manera que mi voluntad, mi máxima de acción fuera una ley universal, quédate en casa. Y fíjense que ninguno de nosotros podemos hacer, de hecho, eso. No podríamos desear sin contradicción quedarse en casa, porque los médicos y las médicas y las enfermeras y los enfermeros querríamos que estuvieran afuera. Y entonces tenemos este problema de, ¿qué hacemos entonces? Si esta autonomía depende de una cantidad de condiciones estructurales, si para que alguien tome la decisión de quedarse dentro debería poder tener garantizado que va a poder alimentarse, va a tener garantizado que un profesional de la salud o una profesional de la salud va a llegar a su hogar a atender aquella otra dolencia, va a poder tener seguro que no va a estar encerrada en casa con un abusador, todas estas condiciones precluyen la posibilidad de esa autonomía en ese respecto particular. Y entonces cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que hacemos cuando no hay autonomía, cuando no puede haber autonomía, una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es que como la mayoría, como la mayoría de problemas morales, de muchos de los problemas de la ética y de la teoría moral, las respuestas tienen que ver con lo político.
la posibilidad de la autonomía, si es que la autonomía está limitada por condiciones materiales, institucionales y políticas, entonces tiene que ser una posibilidad dada políticamente y socialmente. Y hay muchos sentidos en los que esto entonces genera una nueva concepción de autonomía que ha sido, digamos, ha tenido mucha boga en la bioética contemporánea, y es la noción de autonomía relacional. Es decir, la autonomía no como un punto de partida, sino como un punto de llegada, de algo que se construye comunitariamente, interpersonalmente, en relaciones. Nos dice entonces que la posibilidad de que cada una de nosotros tomemos decisiones autónomamente se construye en nuestra interacción con los otros. Y eso quiere decir que en nuestra interacción se construyen espacios no solamente físicos, no solamente pensemos en espacios del mundo físico, sino en espacios, digamos, de escucha y espacios de compartir el mundo, en los cuales se genera o se promueven ciertas habilidades necesarias para tomar decisiones. La autoconfianza, el autorrespeto, una cosa que se llama la confianza epistémica, es decir, poder confiar en que yo misma soy un sujeto de conocimiento válido, que las cosas que creo son cosas válidas, no que siempre estoy creyendo pendejadas, cosa que sucede con mucha frecuencia cuando uno ha sido socializada como mujer en una sociedad como esta. Las mujeres somos muy brutas y entonces le toca a uno estar demostrando todo el tiempo, demostrándose todo el tiempo que sabe cosas. Y entonces en estos espacios de interacción, fíjense, cuando se construyen estas habilidades mutuamente, cuando comunitariamente se promueven los lazos que hacen que estas deficiencias de la autonomía se construyan, relacionalmente vamos a poder adquirir la capacidad de tomar decisiones. Pero para que eso sea posible, para que haya autonomía relacional, para que estemos relacionadas los unos con los otros, una de las cosas que tenemos que tener muy claramente es una noción de que como seres humanos, antropológicamente, no somos ni autodeterminantes ni autosuficientes, que son conceptos que usualmente se confunden con la autonomía. Poder decidir no significa que yo soy suficiente para mí misma, que estoy aislada del resto. Porque una de las cosas que sucede es que en este sistema liberal, que tan fácilmente se torna neoliberal, nos quieren decir a nosotros mismos que tomar decisiones por sí mismo significa ser egoísta, ¿cierto? Ser como una suerte de isla. Vele por usted misma y hágale. Y hágale. Pero resulta que nadie es una isla, como dice el poema, y nadie debería ser una isla. Y que parte del reconocimiento que necesitamos para poder adquirir la capacidad de tomar decisiones, mejores decisiones, decisiones que contribuyan a que vivamos mejor, tiene que ver con reconocernos como dependientes los unos de los otros. Tenemos que ser interdependientes, y de ahí el término que les quería decir, y eso implica entonces basar la centralidad de nuestro foco antropológico no ya en la autosuficiencia, no ya en la autonomía, no ya en la capacidad o en la potencia de tomar decisiones sobre nosotros mismos, sino más bien en una naturaleza compartida que nos vincula a los unos con los otros. Es decir, que nos hace depender, y no como una cosa negativa, no como un déficit, sino como un plus que nos vincula y nos aúna y nos teje en red, y es la noción de que somos todos vulnerables. Lo que nos hace humanos y lo que nos vincula a los unos con los otros es la vulnerabilidad. Y mientras más claramente tengamos esta idea de que porque todos somos vulnerables, todos tenemos que estar actuando o procurando actuar para cuidar los unos de los otros, en esa medida la autonomía queda desplazada por una noción de agencia un poco distinta, una agencia comunitaria y una agencia política. En estas épocas de coronavirus, con mucha frecuencia estamos hablando de la necesidad de la empatía, ¿cierto? Ponernos en el lugar emotivamente de otro, ponernos en los zapatos, resonar emotivamente. Y eso a veces cuesta muchísimo trabajo porque la empatía está limitada en parte por la experiencia que tenemos. Es una limitación psicológica e imaginativa. No obstante, cuando nosotros reconocemos, desplazamos el núcleo de nuestra concepción de lo humano, de la capacidad, de la potencia, ¿cierto? Esta cosa como tan masculina, ¿no? La potencia, y la desplazamos hacia el lugar de la vulnerabilidad y reconocemos que todos los seres humanos somos vulnerables, quizá este salto empático que psicológicamente está limitado no es necesario, y reconocemos entonces la necesidad de actuar en pro del cuidado de aquellos que son más vulnerables, no porque yo tema que yo sea también vulnerable, sino porque yo reconozco la naturaleza compartida allí. En esa medida, entonces, lo que yo les quería decir hoy era simplemente pensemos un poco que nuestra capacidad de decidir es una capacidad que está determinada o está condicionada por una cantidad enorme de estructuras y de sistemas que no dependen de nosotros. Nosotros nos ubicamos siempre en una matriz, en un lugar social particular que nos permite ciertas cosas y nos impide ciertas otras cosas. Y
no estamos haciendo un concurso, ¿sí? De quién está mejor y quién está peor, porque el sentido de la agencia no es, y el sentido en el que uno se reconoce en esta matriz, en esta intersección de condiciones de lugares sociales, no es reivindicarse como en un lugar como, es que yo estoy aquí, entonces esto es lo que hago, sino reconocer que ese entramado complejo en el que todos estamos con unas capacidades y unas imposibilidades, con unas potencias y unas impotencias, con unas marginalizaciones y unos lugares en los que somos opresores también. Implica entonces tratar de decir, no evaluemos nuestras decisiones desde la potencia, desde nuestra capacidad de mostrarnos como unos sujetos íntegros y como con leyes universales, sino más bien tratemos de leernos desde la vulnerabilidad, desde la interdependencia, porque quizá lo que necesitamos en este momento es reconocer que lo que nos muestra la pandemia es que para que algunos estén bien en este momento, aquellos que son más vulnerables y para que finalmente todos estemos mejor, tenemos que reconocer no como un déficit, sino quizá como un valor, que somos todos dependientes los unos de los otros y que la única manera de poder tomar decisiones de aquí en adelante, autónomas, plenamente voluntarias, es construyendo socialmente y comunitariamente, que no tiene que ser globalmente, puede empezar pequeñito, comunitariamente, darnos a nosotros mismos las condiciones de tomar decisiones. Espero que no haya sido todo un enredo, les agradezco y nos estaremos viendo.